La pena capital. ¿Justicia o crueldad? Hola, soy Angelia Yauca. En este video analizaremos si la pena capital es una justicia o es una crueldad. Bueno, en la actualidad existen demasiadas personas que realizan acciones extremadamente graves y muchas veces se considera que merecen una sentencia demasiado fuerte como lo es la pena capital. Y es aquí donde surge la pregunta, ¿cómo garantizamos justicia y protegemos a los demás? Bueno, la pena capital, a pesar de ser un tema problemático, se sigue aplicando en países como Estados Unidos, Japón, India y Singapur, donde esto se considera una herramienta legítima que castiga los delitos extremadamente graves, lo cual protege a la población. Sin embargo, existen grupos religiosos e instituciones en contra de ello, tales como la ONU, que se opone firmemente a su uso, calificándolo como una violación a los derechos humanos. Por ello, en esta oportunidad, apelamos a salvaguardar a la vida humana y proteger a la sociedad de todo aquello que lo amenaza. En primer lugar, desde nuestra perspectiva, la pena de muerte puede verse de una forma de justicia retributiva, ya que busca que el castigo sea promocional el delito cometido. En países como Japón, Singapur y Estados Unidos, esta medida sigue siendo legal para crímenes exactamente graves, como homicidios múltiples o en actos de terrorismo. Por ejemplo, en Singapur, la aplicación de pena capital por delitos relacionados con el narcotráfico ha contribuido a mantener una de las tasas de criminalidad más bajas del mundo, con 0.2 homicidios por cada 100.000 habitantes, según la ONU 2023. Esto demuestra que una sanción firme puede tener un acceso disuasorio y proteger a la sociedad de crímenes peligrosos. Además, la Constitución del Perú, artículo 140, establece que la pena de muerte podría aplicarse en castigos de traición a la patria en tiempos de guerra, lo que muestra que incluso el Estado peruano reconoce cómo hay situaciones extremas para que este castigo pueda ser necesario para salvaguardar la vida de los demás y mantenerlos la seguridad nacional. Gracias, compañera. Siguiendo con nuestra postura a favor de la pena de muerte, quiero hablar sobre cómo esta medida puede funcionar como un método de prevención real ante los delitos más graves. Varios estudios lo respaldan. Por ejemplo, un informe de la Universidad de Emory en Estados Unidos demostró que por cada ejecución se evitaban entre 3 a 5 asesinatos futuros gracias al miedo que provocaba el castigo máximo en los delincuentes. Además, en países como China, India o Arabia Saudita, donde la pena de muerte se aplica con firmeza, las tasas de delitos violentos son mucho más bajas en comparación con aquellos países donde esta sanción fue abolida. A esto se suma la información de la Oficina de Estadísticas de Justicia de Estados Unidos de 2022, que muestra que los estados con pena de muerte activa tienen un 25% menos de reincidencia criminal en casos de delitos graves. Desde mi punto de vista, esta medida no busca fomentar la violencia, sino prevenirla. Si un delincuente sabe que cometer un delito podría acabar con su vida, probablemente lo piense 2 veces antes de realizarlo. Por eso considero que la pena de muerte sirve como una herramienta de protección para la sociedad, ayudando a evitar que más personas inocentes sean víctimas de actos tan graves, ya sea como asesinato, ejecuciones, robo, hurto, etc. Y ahora le doy el pase a mi compañero, quien continuará explicando otro punto importante sobre esta postura. Muchas gracias. Como tercer argumento podemos decir que la pena de muerte busca una forma necesaria para enfrentar a estos crímenes inhumanos. En la historia de nuestro Perú, el último fusilamiento ocurrió en 1979, quien fue ejecutado Julio Vargas, quien fue culpable de asesinato y violación hacia una menor. Este hecho marcó un precedente sobre cómo la justicia puede actuar firme frente a estos delitos atroces. Aunque desde entonces no se ha vuelto a aplicar lo que es la pena de muerte, pero muchos sectores empezaron a encontrar necesaria su existencia, lo que sugiere sanciones ejemplares, firmes y políticas que pueden fortalecer el respeto por la vida. Un ejemplo que respalda nuestra postura es el caso de la niña Jimenita, quien fue secuestrada, violada y asesinada. Este hecho conmovió a un país entero. Fue una indignación entera para un país.
lo cual despertó el pedido ciudadano que de nuevo se apliquen esta pena de muerte. Y también es necesario esto para dar castigos más severos a estos monstruos que cometen delitos inhumanos. La pena de muerte no busca solo castigar a estas personas, sino que también garantizar una sociedad más justa, protegida ante estos crímenes inhumanos cometidos por estos monstruos. En el Perú este tema ha sido objeto de intenso debate, especialmente con el aumento de delitos graves como el feminicidio, el abuso infantil y los asesinatos extremadamente crueles. Según datos del Ministerio Público 2023, solo en este año registraron más de 150 casos de feminicidio y miles de denuncias por violaciones. Muchos ciudadanos creen que en situaciones tan graves debería aplicarse la pena máxima, ya que las condenas actuales no siempre reflejan el daño causado. Por eso considero que la pena de muerte no debe ser vista únicamente por un castigo, sino como herramienta extrema de justicia y protección, especialmente cuando los crímenes amenazan la seguridad del país y destruyen vidas sin posibilidad de reparación. Para finalizar, la pena de muerte puede considerarse una forma de justicia auténtica para las víctimas y sus familiares, ya que muestra que el Estado toma medidas firmes ante los delitos más atroces y deshumanizantes. En muchos casos, las víctimas no solo pierden la vida, sino que también dejan a familias emocionalmente devastadas. Para estas familias, la ejecución del culpable representa una forma de cerrar un siglo de sufrimiento y de volver a confiar en la En las justicia. conclusiones a favor de la pena de muerte, y en el Perú, en el mundo, una de ellas es garantizar la justicia y seguridad social. La pena de muerte actúa como una respuesta proporcional ante delitos atroces, asegurando justicia para las víctimas y tranquilidad en la sociedad. En países como Japón, Singapur, Estados Unidos, demuestran que su aplicación puede mantener el orden y reducir la criminalidad. Este efecto hizo ser comprobado. También diversos estudios como la Universidad de Emory indican que las ejecuciones pueden prevenir futuros asesinatos en los ciudades donde se aplicaría con firmeza, como en China o Arabia Saudita. Las tasas de delitos violentos son menores allá y evidenciando su capacidad de prevenir crímenes graves. Entre ellos también está la justicia moral y reparación para las víctimas, como para los familiares afectados por crímenes brutales. La pena capital puede significar el cierre de un ciclo de dolor, mostrando que el Estado actúa con firmeza ante asesinatos y protege el valor de la vida humana.